Esta es una virtud definitiva en cualquier área de la vida. De hecho, es parte del fruto del espíritu y realmente difícil de cultivar. Tal vez igual o un poco más que la disciplina. Aunque a algunos nos cuesta más que a otros, es totalmente necesaria, especialmente en el tema que hemos estado estudiando, la carrera de la fe. Acompáñame hoy a hablar de la paciencia que es tan necesaria. Paz del Señor para todos. Esto es Entre Palabra y Canciones de nuestra serie La carrera de la fe. Quiero seguir tus pasos, mi Señor, y así caminar y verte en la eternidad. Tu palabra es lámpara a mis pies. Mirándote, Jesús, autor de nuestra fe. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Wow! Salmo 41, aunque claramente es un salmo de contenido mesiánico, David también permite que el Espíritu de Dios fluya en él para escribir estas palabras y proclamar desde lo más profundo de su corazón la intención de ser paciente, la intención de esperar en el Señor. Apenas unos versículos más adelante dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No se te olvide que estamos hablando de la carrera de la fe y lo importante en este episodio de pensar en que debemos correr con paciencia esta carrera. El versículo 5 de este salmo recuerda ese canto inspirado justo en este versículo que dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Me encanta ese canto. Y este salmo realmente es un salmo bastante especial donde David habla de lo importante de que en su corazón haya paciencia para esperar en el Señor. Vivimos en un siglo aceleradísimo, todo se vive rápido. Algunos han dicho que vivimos en la época en la sociedad del microondas, donde todo se quiere ya, donde todo se quiere al instante. De hecho, hay compañías como Amazon que tienen membresías donde a las personas pagan para que sus compras lleguen lo más pronto posible. Que si lo compran muy temprano puedan llegar esa compra en la tarde. Y eso nos pone en un plano en el que creemos que todo en la vida funciona rápido. Y cuando no llega, entonces empieza la desesperación y la impaciencia. Pero Dios no trabaja así y hay cosas que en nuestra vida van a tomar tiempo. No podemos olvidar el valor del proceso. Hay cosas que van a requerir que esperemos, que tengamos paciencia y la paciencia la vamos a nutrir precisamente de lo que nos enseña su palabra y nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Hasta aquí hemos hablado tomando como referencia el verso principal de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya casi lo memorizamos, ¿cierto? Bueno, número 1, tenemos una gran cantidad de referentes que lo han logrado. Número 2, es necesario despojarnos de lo que nos impide correr. Y número 3, para hoy, que lo vamos a hablar, necesitamos correr con paciencia. Esta es una gran virtud de muchas que debemos tener en cuenta en esta maratón, digámoslo de esta manera. En Gálatas 5:22 el apóstol Pablo lo presenta como la cuarta virtud del fruto del Espíritu. Y el apóstol Pedro lo transmite también en su primera carta, en el capítulo 1, verso 6, dentro de la selecta lista de las diferentes virtudes que necesitamos en nuestra vida. Y la definición en el diccionario de la Real Academia Española de esta palabra de la paciencia tiene 4
definiciones, 4 opciones. Y una de ellas, la primera es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Número 2, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. 3, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y número 4, lentitud para hacer algo. Ahora, en la etimología de esta palabra tenemos un significado muy interesante que quiero compartirles. Esta palabra paciencia viene del latín patientia, que significa cualidad del que sufre. Sus componentes léxicos son pati, la primera parte, sufrir, significa eso, sufrir. Ojo, no se lo voy a decir si usted le dice por cariño a alguien pati, no es que le esté diciendo sufrir, pero en el latín tiene esa connotación o tiene ese significado. Luego viene nt, que es un sufijo que indica agente, más el sufijo ia, que significa cualidad. Ahora, en el griego, la palabra original para paciencia, los griegos usaban algunas opciones, pero con la que más ellos identifican esta cualidad, esta virtud, es upomone, que significa, tiene varios significados y es precisamente la constancia, la perseverancia, continuación, aguante, firmeza, paciencia y resistencia. Es la etimología del griego. Así como lo hablamos en episodios anteriores del tiempo que requiere un entrenamiento para afrontar una maratón, y que por más ansiedad o impaciencia que produzca el pensar el día de la competencia, quienes quieren competir saben que es un gran enemigo dejarse llevar por la ansiedad o el contrario de la paciencia, la impaciencia. En mi oficio, por ejemplo, el tocar bien un instrumento, escribir o producir una canción son cosas que toman tiempo y que sin paciencia es prácticamente imposible conseguir un buen resultado. Son horas y horas de práctica si se quiere avanzar de un nivel de principiante a uno de intermedio y qué decir a un nivel avanzado o profesional. Porque al entrenar las manos para tocar es un ejercicio que lleva horas, días, meses, años y con paciencia, obviamente combinada con constancia y perseverancia. Recuerden la etimología en el griego que significa todo esto. Al cabo de un tiempo se van teniendo resultados positivos de acuerdo a su nivel de paciencia, constancia y perseverancia. Casi siempre es una pregunta que me hacen y es bastante curioso cuando alguien quiere empezar un proceso de aprendizaje musical. ¿Cuánto tiempo me demoro para tocar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar el poder tocar esta canción? Y todo es relativo porque va de la mano con este principio y con esta gran virtud que va conectada junto con otras, obviamente como la disciplina. Ahora, es interesante entender que el significado de paciencia en el contexto bíblico no implica pasividad. De hecho, en la vida real no implica eso. No implica no hacer nada. Lo acabo de decir en lo que tiene que ver con un entrenamiento o aprendizaje musical. Todo lo contrario, implica esfuerzo constante y avance sin desesperación. Siendo honestos, nuestra naturaleza humana no tiene esa virtud. Dentro de nuestro ADN fue algo que perdimos o que se perdió en Edén. Es interesante nuestro desarrollo como seres humanos. Cuando se es bebé o un infante o es un niño y se quiere algo o se tiene hambre, bueno, el chip de espera y de paciencia no está activado. Todo lo contrario. Se pide de diferentes maneras y mientras más se alargue la respuesta a esa petición, quienes están haciendo el reclamo van cambiando su nivel de solicitud. Se va subiendo el volumen de la voz, el llanto. Y en la medida que crecemos y empezamos a vivir la vida y darnos cuenta del valor que tienen las diferentes cosas materiales, los logros intelectuales, las relaciones familiares, etc., vamos entendiendo de a poco esta gran virtud. ¿Es posible desarrollarla? Sí es posible, pero también no es posible. Por ejemplo, las pruebas que llegan a nuestra vida pueden servir para ejercitar la paciencia o potencializar lo contrario. Y solamente entendiendo el principio del control divino, de saber que Dios está en control de mi vida personal y familiar dentro de esta carrera maravillosa como es la carrera de la fe,
se hace más fácil desarrollar esta virtud. Que si miramos las dificultades dentro de nuestro plano lineal y temporal, y esto solamente nos va a traer frustración, impaciencia, ansiedad, desesperación. Por eso me parece interesante la aclaración al final de este versículo, del versículo 1, donde dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos testigos que lo han logrado, tenemos que despojarnos, pero es absolutamente necesario hacerlo con paciencia. Y los discípulos expresaron muchas veces en diferentes ocasiones justamente este tema de la impaciencia y querer saber qué cosas les esperaban en el futuro. Y Jesús, con amor y con paciencia, porque es nuestro referente número uno, demostró y enseñó acerca de muchas cosas que iban a venir en las diferentes épocas de Jerusalén, del juicio sobre Israel, pero también para nuestro tiempo. Y en Lucas el capítulo 21, versículo 19, habla y da una frase muy corta, es un versículo realmente muy cortito, pero con una gran enseñanza. Después de explicarles una cantidad de profecías o hablarles mejor de esto, les dice en el versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Un verso muy corto, pero que confirma esa gran importancia de esta virtud en nosotros. El escritor a los Hebreos, justo unos pasajes antes del versículo principal que hemos tenido en este estudio, en el capítulo 10, versículo 36, nos dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es interesante que confirma una vez más la importancia de llegar a la meta y que ese final se aproxima, cada vez está más cerca. ¿Y qué decir de una carta como la de Santiago, una carta maravillosa que nos muestra la practicidad de la vida cristiana? Versículo 3 del capítulo 1: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las dificultades son parte del proceso para poder poner en práctica la paciencia. Si las vemos de esta manera, siempre nuestra paciencia será ejercitada. Un poco más adelante en la misma carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Y definitivamente en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Es un tema del que se habla en los Salmos, en diferentes partes. Y Dios, en su esencia, a través de su palabra, nos ha demostrado que es parte de su naturaleza, el ser paciente. Pero qué importante que en nuestra vida podamos llevarlo a la práctica todos los días. Y termino con esto. Este pasaje maravilloso que continúa Santiago en el versículo 8 del capítulo 5. Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Esto es Entre Palabra y Canciones de la serie La Carrera de la Fe. Bendiciones.